Muy buenos días, mi nombre es Juan Felipe Cabrera Peña y vengo a hablar sobre el decreto 2278 de 1982 que habla sobre el sacrificio animal. La carne que se procesa en territorio colombiano debe ser sometida a esta ley y los mataderos de clase 1 y 2 será obligatoria la presencia del médico veterinario y para los de clase 3 de un inspector sanitario auxiliar según el Ministerio de Salud. Se denomina matadero a todo establecimiento dotado con instalaciones necesarias para el sacrificio de animales para el consumo humano. Se denomina carne en canal el cuerpo de cualquier animal de consumo humano después de haber sido sacrificado y enviscerado. La zona sucia de un matadero es donde se sacrifica el animal. La zona intermedia de un matadero es donde se realizan las labores que van después del sacrificio hasta el enviscerado. La zona limpia de un matadero es donde se realizan las labores que van después del enviscerado hasta la salida de las carnes. Título 1. De los mataderos de animales de abasto público distintos de los aves y su funcionamiento. Capítulo 2. De las características de las diferentes áreas de dependencia y demás requisitos básicos de los mataderos. El área de protección sanitaria debe estar pavimentada o asfaltada y en el borde exterior tendrá un cerco perimetral que debe estar construido de ladrillos o bloques a una altura mínima de 2 metros para impedir el paso de personas u animales ajenos a la planta. Los corrales deben de estar separados según la especie de animal y tienen que estar a una distancia conveniente a la sala de sacrificio para evitar malos olores y las cercas deberán de tener una altura máxima, una altura de 1,80 para ovinos y equinos y de 1,20 para caprino, porcino y ovino. Los corrales de sacrificio tendrán un área cubierta adecuada para proteger los animales contra el clima. Las construcciones de la sala del sacrificio deben de estar protegidas contra insectos, roedores, aves y en general animales perjudiciales para la buena marcha del funcionamiento en general de esta área. La sala del sacrificio o proceso no deberá de tener comunicación directa con los cuartos de máquinas, plantas de subproductos u otras salas o áreas que puedan contaminar la carne que se procesa. Los pisos de las salas de sacrificio o proceso deberán construirse en material no porroso, impermeable, antideslizante, resistente a los golpes y a la acción de los ácidos. Estarán dotados de sifones y canaletas de desagüe con su correspondiente parrilla. Las ventanas deben construirse en material higiénico sanitario. Aquellas que deban abrirse para los efectos de ventilación tendrán la protección de mallas anti-insectos o cortinas de aire. Las puertas deben de ser lavables y aquellas que den acceso o se comuniquen con otras áreas de proceso deberán de tener mecanismos de cierre automáticos y lavabotas que contengan solución desinfectante. Los techos tendrán que construirse en material resistente y cubrirse con pinturas lavables a prueba de humedad y calor. Los salones para la comercialización de las carnes deberán de tener una capacidad igual al volumen de sacrificio diario. Estarán dotados de los elementos indispensables para el adecuado cumplimiento de estos fines. El horno crematorio o incinerador deberá estar situado en un lugar aislado del resto de la planta. La sección de caldera deberá de tener la capacidad suficiente para proporcionar agua caliente, vapor a toda la planta. Las calderas deberán de disponer de sistemas sanitarios adecuados para el control de la contaminación. El sistema para el almacenamiento de estiércol que adopte deberá de estar debidamente protegido contra insectos, roedores o contaminación de cualquier naturaleza. El laboratorio debe de tener dotación suficiente para la práctica de las pruebas que normalmente solicite la inspección médico-veterinaria. Capítulo 3. De la localización y diseño y construcción de los mataderos. Para que se pueda iniciar la construcción de un matadero se requiere la autorización sanitaria de consumo expedida por el Ministerio de Salud o su autoridad delegada. Las mismas autoridades podrán expedir la autorización sanitaria de remodelación o autorización sanitaria de ampliación según sea el caso. Los mataderos se localizan suficientemente alejados de las industrias o actividades lugares que produzcan olores desagradables o cualquier otro tipo de contaminación, igualmente aislados de focos de insalubridad y separados convenientemente de viviendas o conjuntos de ellas. Tanto el diseño del matadero como sus equipos deberán de tener condiciones indispensables para facilitar la supervisión de la higiene de la carne y las demás tareas relacionadas con la inspección. El diseño de los mataderos deberán de tener servicios sanitarios adecuados suficientes ubicados de tal manera que no se comuniquen directamente con las áreas o salas donde se manipule la carne.
Estarán provistos con puertas de cierre automático con sistema de ventilación que comuniquen directamente con el exterior del edificio. Capítulo 4. De los equipos y dotaciones básicas de los mataderos. El equipo y utensilios que entren en contacto con la carne deberán de tener una superficie impermeable y ser de material resistente a la corrosión, no tóxico, que no transmitan olor ni sabor de la superficie lisas, ni grietas o hendiduras. Igualmente, no ser absorbente y ser resistente a las acciones de limpieza, desinfectación, y los equipos fijos se instalarán de tal manera que permitan un fácil acceso para su limpieza y desinfectación completa. Todo el equipo, accesorios, mesas, utensilios, cuchillos de distintos tipos y sus correspondientes portacuchillos, sierra, recipientes deberán de limpiarse a intervalos frecuentes durante la jornada laboral y desinfectarse en forma completa e inmediata después de que entre en contacto con carne alterada y materiales o elementos, bien sea que se encuentre contaminado o constituyan por sí mismo un contaminante. Los equipos que se deben de tener para los mataderos son plataformas, material de fácil lavado y dimensiones específicas para cada operación, diferencial o polispasto con capacidad apropiada para el izamiento de los novillos en línea aérea, pistolas de aturdimiento para la insensibilización de los animales, mesas en material inoxidable para el arreglo de cabeza y recibo de víscera, sierras o elementos de corte, recipiente en material inoxidable en cantidad suficiente para almacenar las partes decomisadas durante la inspección, provistos de cerradura para evitar que sean sustraídas, esterilizadores de material inoxidable a vapor con temperatura máxima de 82 grados centígrados, tomas para aguas y vapor suficiente para un adecuado aseo y desinfectación, sistema para la recolección de sangre y posterior almacenamiento, recipiente de material higiénico sanitario con capacidad suficiente para almacenamiento de la sangre resultante del sacrificio, recipiente de material inoxidable en cantidad suficiente para recolectar y movilizar los productos, gabinete en material inoxidable destinado para el lavado de cabeza, sistema adecuado de ventilación o extractores de aire en número suficiente, sistema de lavado de las canales recién faneadas, sistema de riel aéreo. Capítulo 5. Del personal de los mataderos. Las personas que manipulen la carne de los mataderos deberán someterse a reconocimientos médicos inmediatamente antes de ser empleados y cada 6 meses por lo menos, o cuando la clínica lo esté indicando. El reconocimiento médico deberá de dar en cuenta el estado de salud general del paciente y especial de las heridas, llagas infectadas y otras lesiones que afecten la piel, las afecciones entéricas y particularmente las enfermedades parásitas y condición del portador de la salmonela. Y por último, las enfermedades respiratorias transmitibles. Los operarios deben de utilizar portacuchillos, afiladores y las cadenas y además instrumentos o útiles de trabajo en las mejores condiciones sanitarias previstas. El personal de trabajadores de los mataderos debe estar dotado con equipos e implementos de protección personal que se requieran en conformidad con las disposiciones legales y reglamentos sobre la salud ocupacional y la seguridad industrial. Capítulo 6. Del ingreso de animales de consumo humano a los mataderos y su registro. Un animal o lote de animales no podrán ser admitidos de los mataderos cuando se presente cualquiera de los siguientes casos. Primero, no estará acompañado del certificado sanitario, guía de movilización o documentos equivalentes expendidos por la autoridad competente. Si no se han observado los requisitos de sanidad animal relativos a la ruta y al medio de transporte. Si los certificados, documentos u otra información oficial indica que los animales han sido sometidos a tratamiento o vacunas que en los días anteriores sin que hayan transcurrido los plazos señalados. Los animales para el consumo humano deberán de entrar en los mataderos por lo menos con 12 horas de anticipación antes de su sacrificio. Capítulo 7. De la inspección antemortem. Es obligatorio realizar el examen de inspección antemortem a todo animal que vaya a ser beneficiado para fines de consumo humano. Este examen e inspección deberán de hacerse por lo menos con 2 horas de antelación a su sacrificio. Los animales que dentro de las 24 horas posteriores a la inspección antemortem no hayan sido sacrificados deberán de ser examinados nuevamente. Los principales propósitos de la inspección antemortem son identificar a los animales que estén debidamente descansados para que después del sacrificio puedan proporcionar carne apta para el consumo humano,
aislar para su examen clínico y detallado la práctica de pruebas y procedimientos auxiliares de diagnóstico a los animales sospechosos y presentar las enfermedades, impedir la contaminación de la sala de sacrificio, impedir la contaminación de los equipos y el personal por causa de animales afectados de enfermedades transmisibles, obtener información que pueda ser necesaria o útil para la inspección post-mortem y el dictamen y evaluación sanitaria de los canales. Capítulo 8. Del sacrificio y el faneamiento. La insensibilización, la inmovilización, el desangrado o el faneamiento de los animales deberán efectuarse en condiciones tales que garantice la limpieza del canal. Para garantizar lo anterior, se debe procurar que los implementos se encuentren completamente limpios cuando sea el caso, que estén funcionando adecuadamente, que no estén presentes personas, animales o elementos extraños. Durante las operaciones del faneado deberá de tenerse en cuenta la prevención eficaz de la descarga de cualquier material procedente del esófago, la panza, los intestinos, el recto, la vesícula biliar, la vejiga urinaria, el útero y las ubres. Todos los despojos destinados para el consumo humano deberán retirarse de la sala de manera que se impida la contaminación del órgano retirado. Durante la evisceración, los intestinos no deberán separarse del estómago mediante corte y no serán abiertos salvo que las operaciones del faneado así lo exijan. El cordón espermático y el pene deberán retirarse de la sala. Capítulo 9. El examen post-mortem. El examen post-mortem del cuerpo de los animales y los cortes que hayan lugar deberán de hacerse del siguiente orden: piel, sangre y extremidades, cabeza, lengua, paladar, labios, encía, maceteros internos y externos y faringe, tráquea, esófago y corazón, estómagos e intestino, canal incluyendo diafragma y los ganglios linfáticos de las diferentes regiones. Capítulo 10. De la retención de decomiso de dictamen y el destino final de los productos. Los canales, cabezas, órganos, vísceras y como resultante de las inspecciones anti-postmortem hayan aprobado sin restricciones como actos para el consumo humano, deberán marcarse apropiadamente con un sello de tinta no tóxica o cualquier otro sistema aprobado por el Ministerio de Salud. Dicho sello llevará el nombre y el número del matadero, y además el sello debe decir inspeccionado y aprobado. Si los exámenes del postmortem se establece que el animal tiene como alguna enfermedad leve, se tomarán las medidas necesarias para la comercialización de su carne cuando sea necesario. Título 2. De los mataderos o plantas procesadoras de aves. Capítulo 1. De la clasificación de los mataderos. Existen tres tipos de mataderos para las aves: los de clase 1, clase 2 y clase 3. Los mataderos de clase 1 deberán de contar con áreas de protección sanitaria, vías de acceso y patios de maniobra, área de recibo, zona de elevado y desinfectación de vehículos, área de insensibilización y sangría, área de escaldado de aves, área de envisceración, área de empaque, área para pasaje y despacho, área de enfriamiento y congelación, sala de calderas y planta de emergencia, área de administración, área para el servicio de varios y mantenimiento, área para la producción de hierro, área para el proceso de subproductos o área para el almacenamiento de los mismos mientras son evacuados. Deberá de contar con un laboratorio y una oficina de inspección médico-veterinaria. La clase 2 necesita los mismos elementos de la clase 1 y además de estos necesita planta de emergencia, área para producción de hielo, caldera que puede ser reemplazada con quemador de gas, ACPM u otro combustible de tal manera que no cause contaminación al producto que se esté procesando, área para el proceso de subproductos, área laboratorio que pueda ser reemplazado por un contrato con un laboratorio aprobado con el Ministerio de Salud o su autoridad delegada. Los mataderos de clase 3 deben tener los mismos elementos de los mataderos de clase 2. Capítulo 3. De los equipos y dotaciones básicas para los mataderos de aves. Insensibilizador eléctrico, tanque de escaldado de animales, tanque de escaldado de cabezas, desplumadora, repasadora horizontal, tanque de escaldado, peladora de patas, tanque receptor de patas, tanque receptor de uñas, canal de envisceración, pistola neumática cortadora de cloaca, pistola neumática succionadora de pulmones, pinzas neumáticas para el corte del cuello, pinzas para el corte del pico, máquina peladora de mollejas,
tanque enfriador de menudencia con sistema para separar hígados, mollejas y patas, sistema hidroneumático para el transporte de menudencia al tanque enfriador, tanque para el enfriamiento de canales, cadenas de escurrimiento, básculas aéreas, sistema de transportador eléctrico mecánico para la sección de empaque, máquina despredadora, embudo empacador, sistema de transportador eléctrico a los cuartos fríos, sistema de ductos para el transporte de hielo a los tanques de enfriamiento, tanque para decomiso, planta de hielo, sistema de lavado y 3 cadenas independientes para el proceso de colgada y enviscerado y escurrido. Capítulo 4. Del ingreso de las aves al mataderos y la inspección antemortem y el sacrificio. Las aves ingresan vivas al matadero dentro de jaulas o guacales suficientemente grandes para evitar su ahogamiento. Capítulo 5 de la inspección post-mortem. Para la realización del examen post-mortem se deberá considerar microscópicamente la observación visual y palpación de las siguientes partes: órganos, sacos aéreos, pulmones, órganos sexuales, riñones, cavidad abdominal, hígado, brazo, corazón, músculo y tibia. Capítulo 6. Del almacenamiento y conservación de la carne. Se deberá cumplir con los siguientes requisitos. Primero, después de la evisceración, no deben de pasar más de 4 horas para que los canales adquieran una temperatura intermedia de 5 grados. Las vísceras deberán de alcanzar la misma temperatura en un tiempo mayor de 2 horas. Mientras se empacan, se pueden permitir que los canales suban hasta una temperatura de 1 grado. Se prohíbe la adición de colorantes a estos canales. Título 3. Del almacenamiento, conservación, transporte y expendio de carne de animales de abasto público. Capítulo 1. Del almacenamiento y conservación. Las carnes destinadas para el consumo local deberán mantenerse a una temperatura entre los 0 y 4 grados centígrados, tomada en el centro de la pieza la carne más gruesa. Si el tiempo de conservación es mayor de 72 horas, las carnes deberán de permanecer almacenadas y serán congeladas a menos 20 grados centígrados. Esta temperatura que se determina tomándola del centro de la pieza la carne más gruesa. Capítulo 2. El transporte. Los vehículos destinados para el transporte de carnes, vísceras y demás partes de animales sacrificados en un matadero deberán de obtener licencia sanitaria para el transporte de carnes pedida por el Ministerio de Salud o su autoridad delegada. Dichos vehículos deberán utilizarse para tal fin, al salvo las excepciones del Ministerio de Salud autoricen. Los expendios de carne, vísceras y demás partes de los animales sacrificados de la contaminación con el presente decreto deberán de obtener la licencia sanitaria de funcionamiento expedida con el respectivo Servicio Seccional de Salud.